Estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar e interpretar datos. Población es el conjunto total de lo que se va a estudiar. Este conjunto puede ser de animales, personas o cosas. Muestra es un pequeño subconjunto de la población. Las variables son las opciones que se pueden presentar y existen dos tipos. Las primeras son las variables cualitativas, que representan cualidades, gustos o preferencias. Las segundas son las variables cuantitativas. Ellas representan datos numéricos. Continuemos con la encuesta. ¿Qué es una encuesta? Es un instrumento para recoger información de variables cualitativas y o cuantitativas de una población o muestra estadística. Para ello, se elabora un cuestionario cuyos datos obtenidos serán ordenados en tablas y gráficas. Para elaborar nuestra encuesta, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, definiremos los objetivos, aclarando qué es lo que queremos lograr con el estudio que realizaremos. Segundo, formularemos el cuestionario, creando preguntas en base a los objetivos, teniendo en cuenta lo siguiente. Las preguntas deben ser formales, por tanto, no se podrá tutear. Por ejemplo, ¿a qué ciudad de Colombia le gustaría viajar? Cada pregunta debe tener 4 opciones de respuesta, siguiendo con el ejemplo: A, Cartagena; B, Cali; C, Pereira; D, Pasto. Finalmente, recuerda que son 5 preguntas como mínimo, de las cuales al menos una debe contener variables cuantitativas. Análisis de datos. Pero, ¿qué es eso del análisis de datos? Es el proceso que nos permite interpretar la información que tenemos, de tal manera que podamos tomar decisiones. Para lograrlo, es necesario llevar a cabo las siguientes etapas. La primera etapa es la recolección de datos. En ella recogemos la información obtenida a partir de preguntas, encuestas, redes sociales, consultas, entre otros. La segunda etapa es la de organización de datos, que se presenta esencialmente a través del uso de tablas de frecuencias. La tercera etapa es la presentación de los datos, que se da sobre todo de forma gráfica, en nuestro caso usando diagramas de barras, que es lo que hemos venido estudiando. La cuarta etapa es el análisis de datos, que se presenta a través de la formulación de preguntas para extraer conclusiones generales a partir de los datos de la muestra. La quinta etapa es la interpretación de los datos. Aquí podemos encontrar las conclusiones y decisiones que se deben tomar a partir de la información analizada.
Teniendo en cuenta las 5 etapas, analizaremos los datos del primer ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo de las onces? Muy bien. Lo primero es la recolección. Ahí pudimos ver que los profesores le preguntaron a los 25 estudiantes de 702 qué preferían de onces. Listo, hasta aquí habían obtenido la información a través de la pregunta. Y ahora sigue la organización. Esta se presentó en la tabla de frecuencias. Allí encontramos que la hamburguesa la eligieron 4 estudiantes, el perro 6 estudiantes, la pizza 13 estudiantes y el emparedado sándwich 2 estudiantes. Esto nos da un total de 25 estudiantes. Con esto terminamos la segunda etapa. Seguimos con la presentación. Con el diagrama de barras podemos observar la escala numérica que va de 1 en 1, porque los datos se pueden acomodar óptimamente ahí, y las barras tienen el mismo ancho, pero diferente alto según los datos. Continuamos con el análisis. Para ello, vamos a responder las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es la opción de mayor frecuencia? ¿La recuerdas? Segunda, ¿cuántos estudiantes votaron por perro caliente? ¿Tienes claro el dato? Tercera, ¿cuál es la opción de menor frecuencia? ¿Qué es lo que menos le gusta a los estudiantes? Aquí empezamos con nuestro análisis. Para la primera es pizza con 13 votos, la segunda es 6 estudiantes y la tercera es emparedado sándwich con 2 votos. Desde aquí revisamos la información para así llegar a una conclusión. Esta conclusión es lo que llamaremos interpretación. Pero, ¿cuál sería? Piénsala por un momento. Así es, los profesores de grado séptimo ofrecerán a sus estudiantes pizza de refrigerio. Recuerden que la pizza fue la que mayor votación obtuvo. Está fácil, ¿verdad? Ahora revisaremos un segundo ejemplo. En este ejemplo, vamos a consultar la talla de calzado de los estudiantes de grado octavo de Conaldi, que serían nuestra población. Para determinarlo, le preguntaremos solo a los estudiantes de 8.3, quienes son nuestra muestra. Con esto obtuvimos los siguientes resultados. ¿Cuántos calzan 34? ¿Cuántos 38? ¡Guau! Alcanzan a calzar 41. Revisa bien las respuestas porque aquí solo estamos en la primera etapa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Tú lo recuerdas? ¡Muy bien! En la segunda etapa organizaremos los datos en una tabla de frecuencias, en la que relacionaremos la talla con la cantidad de estudiantes que calzan ese número. Entonces tenemos que de 34, 3 estudiantes, de 35, 6 estudiantes, de 36, 9 estudiantes, de 37, 7 estudiantes, de 38, 10 estudiantes, de 39, 2 estudiantes, de 40, ningún estudiante y de 41, un estudiante. Eso nos da un total de 38 estudiantes. Recuerda que debemos tener presente esta información. Ahora vamos a la tercera etapa, que es la de presentación. En este caso, elaboraremos un diagrama de barras, en el que en el eje X colocaremos la talla de calzado y en el eje Y escogeremos la escala numérica. Como tenemos números impares, usaremos la escala de 1 en 1, que es la que toma todos los datos obtenidos, empezando en 0 y terminando en 10, que es el dato mayor. En este eje es importante colocar que se trata de la cantidad de estudiantes.
Continuamos con el análisis. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes calzan menos de 36? ¿Los contaste? ¿Cuál es la opción de mayor frecuencia? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántos estudiantes calzan más de 38? ¿Y cuál es la opción de menor frecuencia? Bueno, luego de tener estas respuestas, vamos a la interpretación. A partir de los datos, podemos concluir que los estudiantes de grado octavo de Conaldi calzan en su mayoría entre 36 y 38. Ten en cuenta que esta conclusión debe ir directamente relacionada con los datos que obtuvimos. Ahora, manos a la obra, es tu turno de crear.